De la mañana con 7 minutos. Esta mañana también hemos invitado al doctor Alfonso Zambrano, aquel ex abogado defensor del expresidente Rafael Correa. Doctor, muy buenos días. La primera inquietud es respecto a la decisión que tomó ayer la mayoría de la Asamblea de no censurar a Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, y Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura. Las connotaciones respecto a esta decisión que tomó a la Asamblea, ¿considera usted que fue por falta de argumentos o, como dicen muchos entendidos, politólogos y juristas, esto obedece a acuerdos políticos? Muy buenos días, doña Lorenita. A ver, un punto de orden, como dicen en la Asamblea. Yo sigo siendo abogado defensor del Sigue siendo ya. presidente Rafael Correa. Aún más, conversé estos días y hay la decisión de él, espero que se concrete, de designarme procurador para que lo representen todos los Valga la casos. aclaración, mi doctor. No, tranquilo. Comienzan a aflorar ahora, lo quieren embarcar en un problema de Manta o la concesión del puerto, etcétera. Lo que pasa de cierto es que Rafael Vicente Correa Delgado es un huracán político. Es un huracán político y ese es el pánico a la presencia de él, aún la presencia virtual mueve la baldosa. Mire, en el tema de la decisión de la Asamblea, esos juicios políticos se resuelven más allá que por las pruebas. La discusión no está allí. La discusión es estrictamente política. Como en el momento, y conversamos con usted, si mal no recuerdo, el tema de la señora vicepresidenta Abad. No era un tema de, había pruebas contra el hijo, además que, penosamente, pues si el hijo hizo algo indebido, el hijo tiene que responder, no ella. Pero ahí la decisión fue estrictamente política, es decir, suman los votos a favor de una propuesta o de una propuesta en contra. Y sobre esto yo soy muy enfático porque yo conozco bien el caso Soborno, que fue un acto de abuso del poder político, sin duda instrumentado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. Ella, mira, ella es el eje de las persecuciones políticas en este país, aunque utilice fiscales subalternos como el caso Encuentro, como el caso Amistad y como otros más. El brazo ejecutor, hay un abuso del poder punitivo en manos de la Fiscalía General del Estado. Y en la contrapartida, y yo esto hablo con propiedad porque soy uno de los coautores del Código de Procedimiento Penal del año 2000, que en el fondo es la simiente del primer libro del Código Orgánico Integral Penal del 2014. Yo sí sé de qué estoy hablando. Y cuando se estructuró este modelo acusatorio con el Mundo Grandián, mi compadre y amigo, gran fiscal general, él honró el ejercicio del cargo, y Walter Guerrero de Banco, gran expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Cuando dejamos este modelo, la estructura, es porque estábamos convencidos que es bueno que haya un fiscal que investigue con objetividad, buscando elementos de cargo y descargo, y que haya el contrapeso que sea un juez de garantías penales. No hay sistema perfecto, pero este es el mejor de los sistemas, está en todo el mundo moderno. España incluso, que era el único país en el mundo moderno que se resistía un poco al modelo acusatorio, va cediendo y se va haciendo más acusatorio, y el proyecto de reforma de España que está pendiente va en esta línea. O sea, un fiscal que investigue con objetividad, buscando elementos de cargo y descargo, y un juez de garantías penales que sirva como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo. Y esto tiene sentido porque el doctor Wilman Terán ahora se da latigazos y dice que se dejó influenciar, seducir, más allá de lo que yo no creo que las estrellas lo hayan influenciado, pero en todo caso, él está admitiendo que hubo una presión política, mediática, sí, porque estos procesos pasan por lo judicial, pasan por lo mediático y pasan por lo político. Ahora, lo único rescatable que yo veo y aprecio es que haya tenido la honestidad de admitir que había presiones políticas. ¿Para qué? Para, en el caso de Soborno, de cualquier manera impedir que el presidente Vicente Rafael Correa se postule, como él pensaba en su momento, para el cargo de vicepresidente. Pero ojo, no se justifica lo que hizo Wilman Terán, y le digo por qué.
Primero, admite que hubo presiones políticas. Y dos, si él hubiese actuado con honestidad, tendría que haber salvado su voto y no lo hizo. Se sumó a la mayoría que eran los totales. Entonces, Doctor, no tiene justificativo. doctor, y No, usted no. como abogado defensor del expresidente Rafael Correa, Wilman Terán ha admitido que recibió presiones e inclusive pidió hasta disculpas por haber actuado de esa forma. Usted, como abogado defensor, ¿de qué le sirve todo lo que hizo, de lo que dijo Wilman Terán como elementos para demostrar que esa sentencia más obedeció a una persecución política? A ver, pero terminemos la idea. No lo censura la Asamblea. Y no lo censura la Asamblea porque es un acto del ejercicio soberano en la Asamblea eminente y estrictamente político. Allí mandan los votos. Así No es. lo censuraron, ¿verdad? Ahora, de cara a la historia y a la realidad, primero, la verdad procesal es la que consta en el caso Soborno. Incuestionable, porque allí la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado lo que generaron fue la impunidad de Odebrecht. Mire, para los que no entienden incluso tanto de derecho penal, el delito de cohecho es de doble vía. Tiene que responder el que da y el que recibe cuando hay delito. Y aquí la Fiscalía y la Procuraduría se pusieron de acuerdo para no procesar a Concienciado Santos, el cancerbero del infierno, que es el que corrompió a todo el sistema, a toda la región, salvo Chile. Entonces, ¿por qué el Ecuador es el único país que no consigue un centavo de Odebrecht? Hoy en Brasil, Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez están indemnizando al Estado brasileño por los actos de corrupción comprobados en el orden de ¿qué? De 3.000 millones de dólares. El Ecuador es el único país del mundo, o de este sector del mundo, donde Odebrecht goza de impunidad. Porque en ese proceso se resistió la Fiscalía y la Procuraduría. Son parte de la historia de ese proceso. Que, ojo, si es por acto especulado, esto es imprescriptible, y entonces en algún momento tendrá que responder Odebrecht como corresponde al Estado ecuatoriano. Pero en el tema de fondo, ¿en qué puede beneficiar? A esta altura se agotó todo el proceso en las vías ordinarias. La única opción posible, viable, es la interposición del recurso de revisión en mérito de nuevas pruebas. La decisión de presentarlo será en el momento oportuno, cuando no haya un conjunto de jueces que se prestaron para la persecución política, sin duda. Y está bien que haya un proceso de renovación de magistrados de la Corte Nacional. Y está bien que haya un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. En este país la justicia tiene que cambiar para bien. Mire, en el país habemos seguramente buenos abogados y hay malos abogados. Y esos malos abogados terminaron corrompiendo al sistema. Hay que decirle no a la corrupción y no a la impunidad, que debe provenir de los propios abogados, que deben actuar con honestidad y no buscar acciones de protección que no corresponden, abusar de las garantías constitucionales de un Estado constitucional de derecho y de justicia, etcétera. Es decir, llega el momento de sentar las bases para que este país se recupere la credibilidad en la administración de justicia, Lorena. Doctor, el hecho de que el doctor Wilman Terán haya revelado todas estas verdades y haya sido parte, como usted dice, cómplice, se haya dejado influenciar, lo que sea, eso no le quitaba la responsabilidad. Por lo tanto, usted considera que su criterio, pues no, la Asamblea debió censurarlo. Yo no soy asesor tampoco de la bancada de Revolución Ciudadana. No soy asesor. Yo soy asesor y consultor del presidente Rafael Correa. Si usted me pregunta qué pienso yo en lo personal, Alfonso Zambrano Paquel, como académico jurista, yo hubiera ido por la censura. Era la manera de castigar ese reconocimiento de que él se prestó para el juego político, para la perversidad política. Lamentablemente estos grandes procesos terminan siendo politizados. El caso, si miramos el caso Encuentro, no tiene nada contra don Danilo Carrera, pero ya la Fiscalía retira cargo en favor de 3, el otro se muere. ¿Qué delincuencia organizada cuando la Fiscalía está diciendo que no encuentra elementos? Y menos don Danilo Carrera.
Y el caso Amistad contra Vivian Hernández. ¿Amistad por qué? Por la amistad que tenía con Correa, porque ya no era operadora económica ni política de Correa. Y ahí están los chats también, ojo, del mismo señor, o doctor, perdón, Wilman Terán, con la fiscal general. Cuando se refiere al caso de BHB, que es Vivian Hernández Velategui. Lo mismo pasó en los chats que ella, que ha hecho público ya Ronnie Aliaga. Es decir, la señora fiscal general del Estado se daba el lujo de referirse a casos, y le ponían alguna inicial, etcétera, pero de trasfondo en estos importantes procesos en la historia de la justicia penal ecuatoriana ha habido una evidente politización y un sesgo que resta lo que es importantísimo en un ministerio público, Fiscalía General, la imparcialidad, que no la ha tenido. Doctor, ¿cómo van los casos del expresidente Rafael Correa? Este juicio que se le quiso instaurar por traición a la patria. ¿Cómo van estos casos que usted es el que los lleva adelante? A ver, doña Lorenita, ya casi como que traición a la patria, como que se ha perdido ya. Claro, se buscaba hacer un escándalo, el escándalo se lo hizo, pero al final de la jornada, el presidente Rafael Correa hizo comentarios negativos ¿a qué? A la violación de la soberanía de la embajada de la República de los Estados Unidos mexicanos, que nadie en el mundo le ha aplaudido. Cuando le preguntan a alguna persona, aún cercano al actual gobierno, dice, bueno, si hubiese tenido que estar ahí, yo no lo hubiera hecho, pero ya se lo hizo, ¿verdad? A ver, ¿la OEA ha aplaudido la decisión del Estado ecuatoriano? No. Naciones Unidas, la Corte de la Haya, ha aplaudido tampoco. Es decir, y en la relación costo-beneficio, hay que ser muy objetivo y mirar la realidad. Ecuador perdió la posibilidad de un tratado de libre comercio con México. Y el presidente está reconociendo que las exportaciones con México han disminuido. Nos ha cerrado las puertas México en el ámbito comercial, porque las diplomáticas las cerró Ecuador. Ha ganado el Ecuador, ha perdido. La tortura de los ecuatorianos que tienen que acudir a servicios consulares cuando ya no existe una delegación en los Estados Unidos mexicanos tiene un costo altísimo. Es decir, al final de la jornada, penosamente termina perdiendo nuestro país por una decisión equivocada. Pero esta decisión no es producto de las insinuaciones que haya hecho o no el presidente Rafael Correa en su cuenta de X. No, además que, mire, el presidente Correa hizo los comentarios que él creyó oportunos cuando los hechos se habían consumado. Dijo, esto no está bien, pero a la señora denunciante, que de paso dijo que actuaba como ciudadana, pero el ministro de Estado, el presidente le dio también un voto de aplauso público, como que el tema ya se ha enfriado, porque a la final de la jornada, a ver, ¿se ha bloqueado el puerto de Guayaquil? No. ¿Se ha generado algún acto bélico de los Estados mexicanos contra Ecuador? No. Es decir, nada de lo que se le atribuye al presidente Correa ha ocurrido. Por eso ese caso terminó enfriándose. Pero como dije, como sigue siendo un huracán político Rafael Correa, ahora van con el tema de Manta. Pero están reclamando los empresarios chilenos y dicen cuánto ha generado de beneficio la inversión en el puerto de Manta, que se ha modernizado. Entonces, se busca cualquier pretexto, como ha venido pasando y sigue pasando en contra del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Él es un secuestrado por el Estado ecuatoriano que agota todas las instancias para impedirle un hecho que incluso del ámbito humanitario es viable, porque es el único político ecuatoriano que realmente ha permanecido más de 6 años en las cárceles de Ecuador, con un transitorio periodo de estar en libertad controlada, pero es que él tenía el derecho a esa libertad controlada por el cumplimiento efectivo de la condena, de acuerdo con la ley vigente al tiempo de los hechos. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan los procesos, el 60% de la ley de aquella época, cumplimiento efectivo, ¿para qué? Para tener derecho a los sustitutivos.
aún desde el punto de vista humanitario, porque el estado de salud de él sí es precario. Pero al margen de eso, el cumplimiento efectivo de la pena determinaba que se reconozca ese derecho, es un beneficio penitenciario y nada más. Pero entonces, ante la inminencia del beneficio penitenciario, se armaron otro tema, le armaron a él y a otros más el tema de la reconstrucción de Manabí. Es decir, por eso es un secuestrado del Estado ecuatoriano que agota todos los niveles y todas las instancias para impedir el derecho legítimo a un beneficio penitenciario. Esa es la situación en el caso de Jorge Glass. Ese es el caso de Jorge Glass. ¿Usted cree que con la nueva presidenta de México se pueda lograr un acuerdo, se pueda superar este impasse diplomático en donde el Ecuador a nivel internacional ha sido sentenciado, porque esa es la verdad, ha sido sentenciado dejando un mal precedente, pero ahí vemos también las condiciones de la nueva presidenta de México, en la que indica que primero el Ecuador tiene que pedir disculpas y aparte de eso respetar el asilo político a Jorge Glass? Yo no sé si el Ecuador como Estado soberano tome la decisión, que es lo coherente, que es lo lógico, de pedir disculpas por haber violado la Embajada de México. Y lo otro, México está demandando también lo que es justo, devolver las cosas al estado anterior. Y el estado anterior significa respetar el estatus del asilo político concedido a Jorge Glass. Un asilo político que en la continuación del proceso de una persona asilada, el paso siguiente era otorgarle o no el salvoconducto para que esta persona pueda abandonar el país. Hay casos históricos como el presidente y luego presidente de Perú, Raúl Ayala de la Torre. Él permaneció algunos años en una embajada, pero no se atrevió el Estado peruano a violar la embajada del país asilante, como ni siquiera Pinochet lo hizo en Chile. ¿Sí? Se respetó la inviolabilidad, porque lo dice la Convención de Viena, son inviolables las embajadas, y lo que hizo el Ecuador es sumamente grave. Entonces, yo no sé si el Estado ecuatoriano está dispuesto a pedir disculpas y devolver las cosas al Estado anterior, pero no hay mal que por bien no venga, porque ya veremos qué pasa en este proceso ya electoral que tenemos a puerta, donde el presidente no se pelea hasta con su sombra, porque ahora pelea con el alcalde de Guayaquil. Yo no sé realmente cómo le vaya en el resultado electoral, pero si cambia la situación, probablemente otro gobierno... A propósito de ese tema, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, esta medición de fuerzas, digámoslo así, entre el alcalde de Guayaquil, que reclamaba, según él lo ha dicho, los justos derechos para la ciudad, y el presidente de la República, estando consciente de que Guayaquil es una de las ciudades más importantes y que necesita atención urgente, especialmente en los sectores marginales, porque lo que estaba pidiendo el alcalde era precisamente el aval del gobierno para realizar una obra de dotación de agua potable en un populoso sector de Guayaquil. Esto ha conllevado este enfrentamiento y ya a un juicio que se le está siguiendo al alcalde de Guayaquil. ¿Cuál es su análisis? Lo que pasa es terrible, ¿no? Mire, enfrentar sin necesidad al alcalde de Guayaquil, de la ciudad cuantitativamente con mayor cantidad de habitantes en el Ecuador, probablemente la que genera mayor riqueza para todo el país. Y frente a una exigencia o petición justa del alcalde de un aval, al rato parece que el presidente Daniel Noboa anda como los muchachos sacando de la lengua. Se va a Manabí y de allá le saca la lengua. Y esto se agradece, el ya no agradece. Y se reúne con el prefecto Orlando para decirle, mira, estoy con un cuidario tuyo. Así, sí, con una institución. Por eso digo, el presidente no va a jugar como los muchachos a sacar de la lengua a Aquiles Álvarez. Y Aquiles Álvarez, que es un gigante en estatura. Y que también tiene un temperamento parecido. No se queda callado el alcalde. Duda que no, pero mire, aparte de esto, de este tema de esa
imputación, que investiguen el tema de la gasolinera. El alcalde dice, sí, tenemos en nuestro patrimonio y nuestro trabajo. Ahí está lo que nosotros facturamos, lo que generamos de trabajo. Nosotros no estamos utilizando sino el cupo que nos corresponde. Si hay una operadora que esté teniendo un cupo mayor, investigan a la operadora, pero nosotros nada tenemos que ver, pero se va salpicando, ¿verdad? La actividad empresarial privada del alcalde. Ahora, el alcalde en estos rescatos, algo importantísimo, el alcalde está haciéndolo bien, ojo, es un tema que lo he conversado con usted, con don Emilio, muchos años. Lo que tiene que hacer para tratar de alguna manera de encontrar mecanismos frente a la criminalidad existente y a la galopante que se viene, que es trabajar rescatando el tejido social. Lo que está haciendo Aquiles Álvarez es lo correcto con asesores internacionales y está bien la experiencia de Medellín, porque Medellín llegó a tener 350 muertes violentas por 100.000 habitantes. Hoy Medellín tiene 14 muertes violentas. De 350, Colombia tiene 22. El modelo de Medellín es excelente porque permite rescatar al tejido social. A ese joven que no tiene educación, que no tiene trabajo, que no tiene una vivienda más o menos digna, ¿verdad? Que no tiene salud, atención hospitalaria. Eso que se ha hecho en ciudades como Medellín, está bien que intente hacerlo y empiece a hacerlo una ciudad como Guayaquil, que lamentablemente es la ciudad más violenta, no solo del Ecuador, una de las más violentas del mundo. Lo que hace Aquiles Álvarez es lo correcto. Así debe trabajar un buen alcalde. Y eso es un ejemplo a seguir. Hay que rescatar el tejido social. Y ojalá que el tiempo le alcance en un periodo o más de un periodo, porque es lo justo y es lo que demanda una lucha real frente a la inseguridad ciudadana. Pero mucha gente quiere ver la obra física, o sea, la obra de cemento, y no se fija en que la obra más importante que se está realizando en estos momentos es precisamente rescatar ese tejido social que lo está haciendo el alcalde a través del deporte. A través del deporte ha llegado a acuerdos con grandes equipos internacionales para que nuestros niños de los barrios hagan esta actividad deportiva. Está dotando de servicios básicos a sectores olvidados que les han pavimentado la calle, pero que no vale el sistema de alcantarillado ni agua potable. Así es. Yo converso con las personas que nos acompañan aquí en la casa, con el trabajo que ellos hacen, y les pregunto, ¿cómo está lo del alcalde? Me dice, mire, el alcalde está trabajando, el tema de limpieza se mantiene bien, hay sectores que nunca fueron bacheados ni pavimentados y está trabajando. Como usted dice bien, Lorenita, no es la obra de relumbrón, ¿verdad? No es el nuevo puente. Aunque son tareas, seguramente Guayaquil necesita un nuevo puente, necesita el aeropuerto, entiendo yo que el que tenemos, que es pequeño, pero muy bien, está muy bien estructurado y muy bien mantenido. Probablemente necesitemos otro aeropuerto, pero esas obras de relumbrón llegarán en el momento oportuno. Pero es interesante lo que usted rescató. Lo que está haciendo por los sectores sociales olvidados. Y esa es una tarea importante. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por habernos atendido a esta hora. Será hasta una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día. Buenos días, gracias. Gracias.